se publica hoy en un nuevo libro sobre la sábana santa de Turín. Se trata del lienzo que se cree que lleva la huella de Jesús mientras lo preparaban para el entierro. Y ahora hay nuevas investigaciones que podrían refutar la afirmación de quienes decían que era una elaborada falsificación. Barry Schwartz dedicó 40 años a ser la principal autoridad científica mundial sobre la sábana santa de Turín. Annie acaba de revelar que el ADN recién extraído de la tela cuenta una historia para la que nadie estaba preparado. Las secuencias genéticas no coinciden con las de los europeos medievales que la manipularon. No coinciden con las de los restauradores italianos que la repararon. Y no coinciden con ninguna población de ninguna región de la Tierra. En cambio, los investigadores encontraron marcadores mitocondriales de 3 continentes distintos, concentrados en una sola tela funeraria, en patrones que destrozan todos los modelos de contaminación genética conocidos. Cuando Schwartz presionó al genetista principal para que le diera una explicación, la respuesta lo heló. Esto no coincide con nada conocido. 3 miembros del equipo de análisis retiraron discretamente sus nombres del artículo, no porque la ciencia estuviera equivocada, sino porque temían lo que significaba. Lo que están a punto de escuchar es la historia completa detrás de ese temor. Yo era el fotógrafo oficial que documentaba el proyecto de investigación de la sábana santa de Turín. El proyecto de investigación de la sábana santa de Turín fue el primer y único equipo científico al que se le concedió permiso para realizar un examen exhaustivo de la sábana santa de Turín. Ahora bien, debo decirles que acabo de terminar una gira de conferencias de 6 semanas. 3 estados, 12 ciudades, 22 conferencias, todas de 2 horas o más y todas improvisadas. ¿Y por qué todo comienza con un escéptico judío que nunca quiso creer nada de esto? El ADN que nadie debía encontrar. Esto es lo que se le dijo al público. Investigadores del Departamento de Astronomía de la Universidad de Padua extrajeron ADN de las fibras superficiales de la sábana santa y hallaron rastros compatibles con su manipulación histórica. Esta versión es técnicamente cierta, pero también una verdad a medias cuidadosamente edulcorada. Lo que el equipo del Dr. Johnny Barcaccia encontró en realidad fueron distintos grupos mitocondriales, HL o de poblaciones que no tenían ninguna razón lógica para aparecer juntas en una sola pieza de lino del siglo I. El haplogrupo L2 se concentraba en el África occidental subsahariana. El haplogrupo M tiene profundas raíces en el subcontinente indio. Las secuencias coinciden con las comunidades de Druze en el Mediterráneo oriental. Marcadores ancestrales vinculados a poblaciones que abarcan 3 continentes. Todo se concentra en un sudario que supuestamente se guardó en Europa durante los últimos 7 siglos. Ahora bien, si se tratara de una simple contaminación por siglos de manipulación, monjes, restauradores y peregrinos que tocaron la tela, cabría esperar una huella europea bastante predecible. Francés, italiano, tal vez algo de ruido mediterráneo más general, pero eso no fue lo que apareció. La dispersión geográfica era demasiado amplia, la distribución demasiado específica, la agrupación demasiado deliberada. Parecía menos una contaminación acumulada y más un mapa genético del mundo antiguo, rutas comerciales y migratorias que normalmente no se cruzarían en un solo objeto sin circunstancias extraordinarias. Y lo más sorprendente es que, cuando el equipo de Baraka contrastó sus datos mitocondriales con modelos de contaminación conocidos, ninguno coincidía, ni uno solo. Los marcos teóricos que los genetistas utilizan para explicar cómo se acumula el ADN en los artefactos históricos simplemente colapsaron al aplicarlos a esta tela. Todos los modelos que probaron, contacto con peregrinos, manipulación por parte de restauradores, transferencia ambiental, no lograron explicar la distribución específica del grupo HL o que estaban observando. Pero aquí viene la parte que nunca se incluyó en el comunicado de prensa. Varias secuencias parecían degradadas, con patrones que no coincidían con la descomposición biológica normal a lo largo de los siglos.
El doctor Julio Ferrara, colega de Barcacha en el proyecto, según se informa, las describió en una reunión de revisión interna como corrompidas de maneras que no puedo atribuir únicamente al paso del tiempo. Esa frase, no puedo atribuirlo únicamente al paso del tiempo, causó escalofríos en el departamento, porque si el tiempo no causó la degradación, algo más lo hizo. Un evento energético, una interacción química desconocida, algo para lo que el marco científico actual no tiene categoría. Y nadie en ese equipo pudo identificar qué era. Barry Schwartz, el hombre que había dedicado 4 décadas a la investigación más importante del mundo sobre la Sábana Santa, recibió los hallazgos preliminares de Barcacha por correo electrónico. Leyó el informe 2 veces, luego tomó el teléfono y llamó a un colega con una pregunta. ¿Acaso algún miembro de la comunidad genética ha visto marcadores como estos en algún otro artefacto histórico? La respuesta fue no. Si ya intuyes que esta historia tomará un rumbo que ningún canal convencional se atreverá a seguir, estás en lo cierto. Suscríbete y activa las notificaciones ahora mismo, porque lo que estoy a punto de contarte es la investigación de 40 años que nos ha traído hasta aquí. Y créanme, el ADN es solo el comienzo del problema. El escéptico que cayó en una trampa. Para entender por qué los resultados del ADN aterrorizaron a los investigadores, hay que entender al hombre que pasó 4 décadas demostrando que la Sábana Santa no podía ser falsificada. Y la brutal ironía es que empezó intentando demostrar exactamente lo contrario. Barry Schwartz era un fotógrafo técnico brillante, el tipo de experto en el que la NASA confiaba trabajos de imágenes clasificadas. Cuando un equipo de científicos estadounidenses de élite lo reclutó para un examen directo de la Sábana Santa de Trin, casi se rió en sus caras. Era judío. Pensaba que era una pintura medieval. Volaría a Italia. Encontraría algunas pinceladas. Disfrutaría de unas vacaciones europeas gratis y estaría de vuelta en casa en una semana. Incluso bromeaba al respecto en conferencias. Esa broma lo persiguió durante los siguientes 40 años. He aquí lo que nadie comenta. Algo cambió en el momento en que llegó a Tin y se encontró cara a cara con la tela. La imagen de la Sábana Santa, vista en negativo fotográfico, se transforma en algo que te deja helado. Marcas de latigazos en el cuerpo con un detalle forense. Rasgos faciales con una precisión anatómica asombrosa. Heridas en las muñecas, no en las palmas, como pintaban incorrectamente todos los artistas medievales. Las muñecas. Un detalle que ningún falsificador podría haber conocido porque el conocimiento anatómico simplemente no existía en la época medieval. Había algo único en la imagen de la Sábana Santa, dijo Schwartz más tarde, algo que no era típico de ninguna otra imagen que conociéramos. Esto es lo que lo impactó. La imagen solo penetra las fibras más externas del lino. Estamos hablando de una capa más delgada que un cabello humano. Ninguna pintura se filtra de esa manera. Ningún tinte penetra tampoco. Lo que sea que creó esta imagen, afectó solo la superficie absoluta de cada hilo, dejando el interior completamente intacto. Ese tipo de precisión no existe en ningún método artístico de ningún período de la historia. Schwartz había fotografiado miles de obras de arte en su carrera. Nunca había visto nada remotamente parecido. El equipo trabajó 5 días y noches seguidos, casi sin dormir, realizando experimento tras experimento en la tela antigua. Schwartz fotografió cada fibra microscópica, cada marca, cada detalle imposible, espectroscopia infrarroja, fotografía de fluorescencia ultravioleta, radiografía de rayos X, análisis microquímico. Aplicaron todo lo que tenían a esta tela y lentamente el color desapareció de su rostro. Ni pinceladas, ni pigmentos, ni tinte, ni marcas de quemaduras, ni productos químicos fotográficos, nada de ninguna técnica artística conocida de ningún período de la historia de la humanidad podía explicar cómo llegó allí la imagen. No fue pintada, no fue quemada, no fue fotografiada.
Según cualquier medida científica que pudieran aplicar, la imagen en esta tela no debería existir. Pero esa ni siquiera fue la peor parte, porque lo que sucedió después hizo que Schwartz se diera cuenta de que no se había metido en una investigación. Había caído en una trampa de la que jamás escaparía. Quizás Dios quería a uno de sus elegidos en este equipo. Schwartz intentó marcharse 2 veces. Se decía a sí mismo que no era su problema. Era judío. ¿Qué le importaba? Alguna reliquia cristiana, pero la sábana santa no lo dejaba en paz. Entonces apareció Don Lin, y la historia tomó un rumbo que Schwartz jamás había previsto. Lin no era un investigador marginal que perseguía reliquias. Este hombre había trabajado en la misión Voyager de la NASA, la nave espacial que envió a la humanidad las primeras imágenes de cerca de Júpiter y Saturno. Había trabajado en la misión Galileo. Era uno de los principales especialistas en imágenes del JPL, el Laboratorio de Propulsión a Chorro, la misma institución que construye y opera los rovers de Marte. Su nivel de autorización de seguridad era superior a las ambiciones profesionales de la mayoría. Cuando Don Lin habló en su habitación, la conversación se detuvo y todos escucharon con atención. Durante una reunión de planificación, Schwartz finalmente lo confrontó. ¿Qué hago aquí? Solo soy un judío sin ninguna relación con nada de esto. La respuesta de Lin lo impactó como un tren de carga. Jesús también era judío, dijo con naturalidad. Luego se inclinó hacia él, bajando la voz. Tal vez Dios quería específicamente a uno de sus elegidos en este equipo en particular. A Schwartz se le erizó el vello de la nuca. De repente, la habitación se sintió diferente. Lin le dijo que fuera a Turín, que hiciera su mejor trabajo profesional y que simplemente confiara en que el propósito superior se revelaría con el tiempo. Esas palabras cambiaron por completo la trayectoria de Schwartz. No tenía ni idea de que estaba a punto de verse envuelto en un misterio que consumiría el resto de su vida. Y aquí es donde la historia se vuelve increíble. Durante los siguientes 3 años, el equipo de STRP realizó todas las pruebas científicas imaginables a la sábana santa, decidido a descifrarla y demostrar que era una elaborada falsificación. En cambio, se toparon con un obstáculo tras otro. Y no solo no lograron identificar la técnica empleada, sino que demostraron, mediante investigaciones rigurosamente revisadas por pares y publicadas en importantes revistas científicas, que ninguna tecnología conocida, de ninguna época, podía producir esta imagen específica con estas características. Y lo más sorprendente es que, en 2005, el doctor Paulo Di Lazzero, del Centro de Investigación ENA de Italia, intentó replicar tan solo una fracción de las propiedades de la imagen utilizando el láser excimer ultravioleta más avanzado disponible. Tras años de ensayos, su equipo logró reproducir la coloración superficial en fibras individuales de lino, pero solo en un parche del tamaño aproximado de un sello postal. Según los propios cálculos publicados por Di Lazzero, para escalarlo a las dimensiones completas de la mortaja, se necesitaría una ráfaga simultánea de luz ultravioleta que produjera 34 billones de vatios de potencia. Ninguna tecnología en la Tierra, en ningún siglo, se acerca ni remotamente a generar eso. Al final de nuestros 3 años, publicamos nuestro trabajo en revistas científicas revisadas por pares, confirmó Schwartz. Y la respuesta de la comunidad científica en general fue el silencio. Ninguna refutación importante, ningún intento serio de desacreditar el trabajo, simplemente silencio. El tipo de silencio que indica que alguien influyente no quiere que esta conversación continúe. Pero ese silencio estaba a punto de romperse de la peor manera posible, porque las pruebas de sangre estaban a punto de cambiar todo lo que Schwartz creía saber. La llamada telefónica que destrozó al escéptico. Incluso después de presenciarlo todo de primera mano, Schwartz seguía sin creer. Durante 18 años, se negó obstinadamente a aceptar lo que su propia investigación le indicaba. La razón era engañosamente simple. Las manchas de sangre en la mortaja aún eran rojas.
Cualquiera con conocimientos forenses básicos sabe que la sangre vieja se vuelve marrón oscuro en cuestión de horas. Ese único detalle afianzó su escepticismo durante 2 décadas. Luego, en 1995, una llamada telefónica lo cambió todo. Al otro lado estaba el doctor Alan Adler, bioquímico formado en Harvard, experto de renombre mundial en química sanguínea, colega investigador judío con credenciales impecables. No se trataba de un teórico marginal con intereses ocultos. Adler había publicado extensamente en revistas de hematología revisadas por pares. Cuando hablaba con autoridad sobre las pruebas sanguíneas, los gobiernos y las principales instituciones forenses lo escuchaban con atención. «Barry», dijo Adler con una voz inusualmente tensa, «las muestras de sangre contienen niveles anormalmente altos de bilirrubina. Extremadamente altos. ¿Qué significa eso, Alan? Aquí está el truco». Adler explicó que cuando un cuerpo humano sufre un trauma extremo y prolongado, palizas severas, azotes brutales, perforaciones con espinas, crucifixión, el sistema biológico se inunda de bilirrubin como respuesta de shock agudo. El hígado sobrecargado no puede procesarlo con la suficiente rapidez, y la sangre con esos niveles elevados de bilirrubin permanece permanentemente roja. Nunca se oscurece. A Schwartz se le heló la sangre. La evidencia había estado frente a él durante 20 años. Simplemente no tenía los conocimientos bioquímicos especializados para interpretarla correctamente. En ese instante, toda duda que le quedaba se disipó. La química sanguínea no solo era coherente con la autenticidad, sino que coincidía exactamente con el tipo de muerte violenta que la Sábana Santa siempre había afirmado documentar. Pero esto fue lo que mantuvo a Schwartz despierto por las noches mucho después de aquella llamada. La revelación sobre bilirrubin ocurrió en 1995. Los hallazgos del ADN llegaron más tarde y, en comparación, hicieron que la química sanguínea pareciera sencilla. Las secuencias genéticas que rompieron el modelo. Cuando el equipo de Baraka en Padua extrajo ADN viable de las fibras de la Sábana Santa, esperaban encontrar indicios de contaminación típicos. Siglos de manipulación por parte de europeos, monjes y restauradores, el equivalente genético del ruido de fondo, procedimiento estándar para cualquier análisis de artefactos históricos. Lo que obtuvieron fue un rompecabezas genético sin solución. El análisis mitocondrial reveló haplogrupos de poblaciones separadas por miles de kilómetros y miles de años. Marcadores que se asociarían con comunidades de la India junto con secuencias vinculadas a linajes del norte de África, superpuestas con firmas del Mediterráneo oriental que precedían al período medieval por siglos, todo en una misma tela. El equipo de Barkacha inicialmente supuso que sus muestras se habían contaminado en el laboratorio. Repitieron el análisis. Los mismos resultados. Lo repitieron una tercera vez usando muestras frescas de diferentes áreas de la tela. El patrón se mantuvo. Ahora piensen en esto. Si cientos de peregrinos y restauradores europeos manipularon esta tela durante más de 700 años, uno esperaría que esa huella genética dominara todo lo demás. No es así. La señal europea está presente, pero no es la explicación principal. La explicación principal es una propagación geográfica tan inusual que desafía todos los modelos de contaminación estándar en genética forense. Habría que imaginar un escenario donde personas de la India, el África subsahariana y comunidades aisladas del Mediterráneo oriental entraran en contacto físico de forma independiente con la misma pieza de lino y dejaran huellas genéticas en patrones concentrados y no aleatorios. Así no es como funciona la contaminación en el mundo real. La contaminación es desordenada, aleatoria y está dominada por los manipuladores más recientes y frecuentes. Este no era el caso. El equipo del Dr. Barakacha intentó sistemáticamente explicar los datos a través de canales históricos conocidos, rutas comerciales, contacto con cruzados y transporte de la era otomana. Ninguno de los modelos resistió el escrutinio.
La distribución de haplogrupos era demasiado precisa, demasiado concentrada en áreas específicas de la tela y demasiado diversa para ser explicada por una sola vía histórica. He aquí lo que, según se informa, le quitaba el sueño al doctor Ferrara. Varias secuencias mitocondriales muestran patrones de degradación que no se ajustan a la descomposición biológica normal a lo largo de los siglos. El ADN antiguo estándar se degrada de forma predecible. Se fragmenta de maneras características que los genetistas comprenden bien y pueden modelar con precisión. Pero algunas de las secuencias de la sábana santa estaban fragmentadas de forma diferente, como si la degradación hubiera sido causada por algo distinto al tiempo, un evento energético, un proceso químico desconocido, algo para lo que el marco científico actual simplemente no tiene categoría. En conversaciones profesionales privadas, de esas que tienen lugar en los pasillos después de las conferencias, nunca registradas, genetistas acreditados han admitido que jamás han encontrado firmas de degradación como estas en ningún otro artefacto. Los patrones no solo no encajan con los modelos de contaminación, sino que no encajan con ningún modelo actualmente disponible en el campo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente incómoda. La postura académica oficial sigue insistiendo en que la sábana santa es una falsificación medieval. A pesar de que la química sanguínea demuestra un trauma físico extremo compatible con la crucifixión, a pesar de la formación de imágenes que desafía toda tecnología conocida jamás desarrollada, a pesar de la evidencia de ADN que 3 miembros del equipo se negaron a respaldar públicamente, no porque la metodología fuera defectuosa, sino porque no podían explicar los resultados. Es como si la conclusión se hubiera escrito primero y se esperara que la evidencia cooperara obedientemente. Pero la evidencia no coopera con esa narrativa. Ni siquiera se acerca. Las preguntas que no quieren que se les hagan. ¿Y si el ADN no solo demuestra que la sábana santa es antigua, sino increíblemente antigua? ¿Y si los haplogrupos anómalos no son contaminación en absoluto, sino la huella genética real de quien quiera que fue envuelto en esa tela? ¿Y si los patrones de degradación apuntan a un evento, una explosión de energía, un momento de transformación que la ciencia convencional no tiene un marco para siquiera comenzar a procesar? Estas no son teorías marginales de oscuros foros de conspiración. Son preguntas que plantean investigadores con afiliaciones institucionales e historiales de publicaciones revisadas por pares en conversaciones que, de alguna manera, nunca llegan a las revistas oficiales. El tipo de preguntas que se susurran en cenas de congresos, pero que nunca se formulan en podios, porque hacerlas públicamente significa poner en riesgo la propia carrera. Y en la academia moderna, la sábana santa es el único tema donde la curiosidad se trata como una responsabilidad profesional. Esto es lo que más atormenta a Schwartz. La respuesta de la comunidad científica a los hallazgos del ADN no fue escepticismo. Un escepticismo que él podía respetar. Fue una evasión. Los investigadores que normalmente aprovecharían la oportunidad para cuestionar datos anómalos simplemente se negaron a abordarlos. Ni estudios contrarios, ni intentos de replicación, ni críticas publicadas. Solo un silencio institucional deliberado y coordinado. Y en ciencia, ese tipo de silencio es más elocuente que cualquier refutación. Ahora bien, piensen en esto. Quien quiera que rescatara ese sudario de la tumba se expuso a un peligro tan grande como el del propio crucificado. Los soldados romanos ejecutaban a personas por delitos mucho menos graves. Pregúntense con sinceridad, ¿arriesgarían la crucifixión para preservar un trozo de tela de su vecino? ¿O solo correrían ese enorme riesgo por alguien de quien realmente creyeran que acababa de vencer a la muerte? La mera existencia de esta tela cuenta una historia que el registro histórico se ha resistido a reconocer. El hombre que no pudo apartar la mirada tras descubrir la terrible forma
en que los principales medios de comunicación distorsionaron la historia de la Sábana Santa. Los informes a menudo eran engañosos o completamente falsos. Schwartz dijo que tomó una decisión que definiría todo su legado porque se dio cuenta de algo que cambió su misión. El público no rechazaba la evidencia, simplemente nunca había tenido acceso a ella. En 1996, lanzó Shroud.com desde cero. Se convirtió en la base de datos científica más grande y completa sobre la Sábana Santa, atrayendo a millones de visitantes anualmente de todos los países del planeta. Sorprendentemente, el sitio existía y prosperaba mucho antes de que Google se convirtiera en un nombre conocido. Schwartz lo creó porque nadie más lo haría. Rechazó todas las ofertas de patrocinio, los ingresos publicitarios, la influencia corporativa y las afiliaciones institucionales que pudieran comprometer los datos. Solo evidencia científica sin filtrar, disponible gratuitamente para cualquiera que estuviera dispuesto a examinarla seriamente. En 2009, fundó la Asociación para la Educación e Investigación de la Sábana Santa de Turín como una organización sin fines de lucro dedicada a preservar las pruebas para las futuras generaciones de investigadores, porque comprendía que una evidencia tan importante no solo necesita ser descubierta, sino también protegida. La gente siempre hace la misma pregunta: ¿por qué un hombre judío dedicaría toda su vida a esto? Su respuesta nunca cambió. Mi trabajo no es decirle a la gente en qué creer. Mi trabajo es asegurar que la evidencia científica sobreviva intacta. Pero aquí está la parte que rara vez compartió públicamente. La investigación lo cambió profundamente como persona. Después de décadas presentando hallazgos por todo el mundo, la gente dejó gradualmente de preguntar sobre la Sábana Santa en sí. Empezaron a preguntar sobre él. ¿Qué crees personalmente ahora, Barry? A los 50 años, por primera vez en toda su vida adulta, se vio obligado a confrontar la cuestión espiritual de la que había estado huyendo activamente desde la infancia. Criado en un estricto hogar judío ortodoxo, donde cada tradición sagrada se observaba cuidadosamente al pie de la letra, luego décadas de rechazar deliberadamente todo eso como una superstición relevante. Pero al examinar honestamente su propio corazón a través de esta investigación, sucedió algo inesperado que nunca anticipó. En sus propias palabras tranquilas, dichas en voz baja y profundamente reflexivas, me sorprendió genuinamente descubrir que Dios había estado allí todo el tiempo. Simplemente estaba esperando pacientemente a que me diera la vuelta y lo reconociera. Schwartz nunca se convirtió. Nunca abandonó su identidad judía, pero ya no podía fingir que la evidencia no lo había llevado a un lugar al que nunca planeó ir, un lugar que la ciencia por sí sola no podría comprender del todo. Una pregunta inevitable. Barry Schwartz nunca se propuso demostrar nada sobre la fe. Era simplemente un fotógrafo que seguía las pruebas científicas allá donde éstas le llevaran. Y le llevaron a un lugar que la ciencia moderna aún no puede explicar. Un lugar que incomoda profundamente a las instituciones poderosas. En algún lugar se plantean preguntas fundamentales que la mayoría de los investigadores simplemente temen formular en voz alta. La química sanguínea confirma tortura compatible con la crucifixión. Los niveles de bilirrubin son tan elevados que solo podrían ser resultado de un traumatismo extremo y prolongado antes de la muerte. La imagen desafía toda tecnología en la historia de la humanidad. Una decoloración superficial tan precisa que el láser más avanzado del planeta solo puede reproducirla en un parche del tamaño de un sello. Y el ADN, esos marcadores genéticos anómalos de 3 continentes que cuentan una historia diferente a la que nadie esperaba. Eso es lo que mantiene a los investigadores mirando sus pantallas mucho después de que todos los demás se hayan ido a casa. 40 años de investigación. Cientos de pruebas revisadas por pares. Múltiples disciplinas científicas convergiendo en la misma conclusión incómoda. Esta tela
No puede explicarse de ninguna manera, ningún proceso natural o artificial. Y las personas mejor calificadas para explicarla son las más reacias a intentarlo. Así que aquí está la pregunta fundamental que debes hacerte honestamente. ¿Es la sábana santa de estaño evidencia física de algo que está más allá de nuestra comprensión científica actual? ¿O es una falsificación tan increíblemente avanzada que ningún laboratorio moderno en la Tierra puede identificar cómo se hizo, creada por un genio desconocido que conocía secretos anatómicos siglos antes de que la ciencia los descubriera, utilizando un método que ninguna tecnología puede replicar? Cualquiera de las dos respuestas cambia todo lo que creías saber. Deja tu opinión sincera en los comentarios de abajo. Los leo todos. Y si quieres conocer la historia oculta a la que los canales convencionales no se atreven a acercarse, suscríbete y activa las notificaciones ahora mismo porque esto es justo lo que necesitas.